Estudio Bíblico Maná. El Ministerio de Enseñanza de Israel Casa Integral. En este estudio exhaustivo del libro de Romanos, desde una perspectiva toraica. Enseñado por la pastora Pili Alfaro. 36 mensajes del libro de Romanos. Nuestra pastora Pili Alfaro nos guiará por el contexto hebreo desde la carta de Keilah, congregación que está en Roma. Iremos paso a paso, entendiendo los pasajes más ignorados de la carta, tales como: ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. Papel y lápiz y un espíritu enseñable, porque el que no lee y escribe se le olvida. Con ustedes, la pastora Pili Alfaro. Vamos a seguir con la serie La Gracia, la verdad que transforma, del libro de los Romanos. Y vamos a mirar el capítulo 10, que al mismo tiempo es la clase número 12. Es la clase 10, estamos en el capítulo 4, pero como tuvimos doble introducción en toda la serie en EBM, cuando los vean allí va a ser el capítulo 12 también de la serie como tal, del módulo de EBM. Así que va a estar supremamente maravilloso. Y vamos a ver aquí, el título es ¿Cómo creer a Adonai para un milagro? ¿Cómo hago para creerle? La clase pasada nosotros hablamos de que Adonai quiere hacer milagros y nos puso a Abraham como ese ejemplo de la fe. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Uno lo ha leído tantas veces y a veces uno no lo entiende. Sí, fue un milagro, pero ¿hasta qué punto fue un milagro o no fue un milagro? ¿Será que fue algo fácil, fue algo difícil para Abraham? Entonces, vamos a ver algo aquí. Yo quiero que vean el fondo y quiero que todo el tiempo, sobre todo los presenciales que lo van a estar viendo ese fondo, por favor miren esa frase y siempre que estemos hablando durante esta clase de hoy, ponerse en los zapatos de Abraham o en las sandalias de Abraham o en lo que hubiera usado Abraham. Pongámonos hoy en cada enseñanza, en cada punto, en los zapatos de Abraham. Porque hoy, si nos ponemos en esos zapatos, vamos a entender muchísimas cosas. Vamos a entender de qué se trata el milagro. Y que no solo Abraham recibió un milagro, sino que nosotros también podemos recibir un milagro. No solo Abraham es el único que, él pudo recibir milagros porque él era Abraham. No. Aquí los creyentes, cada uno de nosotros, los hijos de Adonai, también podemos recibir ese milagro. Y vamos a mirar cómo hacer para recibirlo. Recordemos primero, antes de comenzar, el versículo clave de todo el módulo o de toda esa serie de Romanos. Romanos 3:31, luego por fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Y vamos a mirar algo, la fe. ¿Será que la fe es esencial para la vida del creyente? Porque si usted va a abrir allí ya su PDF, los que están allí en online que tienen su PDF, los que lo imprimieron lo tienen allí en sus hojas, aquí los que lo tienen impreso, vamos a ir al capítulo y comenzamos a ver que hay unos lugares que llenar. Por ejemplo, la palabra fe o creer se usa 485 veces en el Brit Hadasha, o conocido más comúnmente como el Nuevo Testamento. Hay más de 60 citas en el libro de Romanos que significan creer o hablan de la incredulidad. Y comenzamos a ver qué es la fe con versículos. Primero vamos a escudriñar la Biblia, la Torá, la palabra, y vamos a mirar qué dice Adonai. Y vamos a mirar empezar primero con Hebreos 11:6. Allí usted tiene donde escribir. Acuérdese que todo el cafecito es como lo que le dice, eso va ahí, eso se escribe. En realidad, sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar. Miremos la palabra agradar. Es imposible agradar al Eterno, ya que cualquiera que se acerca al Eterno
tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si queremos agradar a Adonai, tenemos que estar seguros de que Él existe. Si por ejemplo aquí en alguno de nosotros, en alguno de los que están allí en online, usted tiene dudas de si Adonai existe, por ahí ya empezamos mal. Si usted está como que semiateo, no, yo soy agnóstico, a mí sí me lo presentan de pronto, pero me lo tienen que mostrar, empezamos mal. Porque el primer requisito es creer que Él existe y que Él recompensa también. O sea, no solo que Él existe, sino que Él es bueno. Aún en medio de las circunstancias, aún en medio de los problemas, Él es bueno. ¿Cuántas veces hemos desagradado entonces a Adonai en esta última semana? ¿Cuántas veces no hemos creído que Él existe en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestro carácter? ¿Cuántas veces de pronto pensemos en la semana, todo lo que hicimos durante esta semana, todo lo que sabemos que hicimos mal durante la semana? ¿Será que con esas cosas que hicimos de pronto mal, en algún momento hicimos notar como que todavía no creo que Adonai existe? ¿Será que lo desagradé? ¿Será que, por ejemplo, los que son papás y mamás acá, les agrada que sus hijos confíen en ustedes? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando en algún momento que vivía con mis papás, que mi papá tuvo una quiebra económica muy grande, yo me tuve que salir de la universidad por motivos económicos. Y un día yo le decía a mi papá, pero entonces, si estamos así, él estaba inclusive en ese momento, en ese instante, sin trabajo, yo le dije, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para comer, para pagar el arriendo, para pagar los servicios? Y mi papá llega y me dice, usted no se preocupe, usted déjeme eso a mí. Usted no tiene por qué estarse preocupando por esas cosas. ¿O es que usted cree que yo le voy a dejar aguantando hambre a usted? No, yo veré, ¿qué hago? Yo veré qué hago. Usted simplemente confía en que yo como su papá miraré qué hago, pero yo voy a traer la comida a la mesa. ¿Será que sería agradable para un papá o para una mamá que el hijo le preguntara, ay mami, ¿qué vamos a comer mañana? O sea, entonces, ¿cuánto confiamos en que nuestros papás, ellos saben que proveen y que van a hacer todo lo posible por ayudarnos? ¿Verdad que sí? Por darnos la provisión diaria. Igualmente es Adonai con nosotros. Él quiere que creamos, que aunque no lo vemos, Él le dice, hijo, pero yo no te voy a dejar aguantar hambre, espérate. Yo no voy a dejar que te quedes solo, espérate. Yo no voy a dejar que se quiebre tu negocio, espérate. Yo no voy a dejar que tu carácter siga siendo el mismo todos los días, espérate, que yo voy a hacer. Vamos a mirar el siguiente, Romanos 14:23, ahí podemos escribir, pero el que duda, miremos que está en mayúsculas, el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Entonces, habían algunos judíos que en el momento estaban entre, ¿será que como carne? ¿Será que no como carne? Y no estamos hablando de los alimentos kosher o no kosher, porque culturalmente hablando sabemos que de por sí, creyentes y aún no creyentes en Israel, ellos saben cuáles son los alimentos kosher y cuáles no, porque así fueron criados. Pero había gente que le gustaba hacer la dieta de Daniel, solo verdura y agua. Hay gente que sí le gustaba comer carne. Y lo único que se les está diciendo ahora aquí en Romanos es, mire, si usted quiere comer carne, cómalo, pero sin dudar. Porque si duda, ya, mejor entonces no la coma. Y si usted quiere comer verduras, hágalo, pero sin dudar. Porque si duda, entonces ¿para qué se las va a comer? Con tal de que hagamos las cosas, las debemos hacer sin dudar. Mateo 9:29, entonces Yeshua les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a nuestra fe será hecho. O sea que en cierta forma, no es que yo le diga a Adonai qué hacer o qué no hacer, pero en cierta forma yo también escojo si veo o no veo los milagros de Adonai. Porque conforme a mi fe es hecho. O sea que cuando no he tenido fe, no he visto los milagros que pude haber visto por el solo hecho de que no tuve la fe. Y, por ejemplo, no sé si sabíamos todos que en la Torá completa, en la Biblia completa, hay más de 7,000 promesas en las Escrituras, más de 7,000 promesas. Y nosotros
podemos escoger entre creer o no creer que Adonai lo puede hacer. Por ejemplo, por la gracia del Eterno, esta es una Biblia versión promesas. Es una Biblia que tiene resaltadas todas las promesas. Hay promesas en la alabanza, en la alegría, en la amistad, en el amor, en la ayuda, en la bendición. No sé cuál es la promesa que usted está esperando o el milagro que usted está esperando. No sé si es de confianza, no sé si usted necesita consuelo, no sé si usted necesita defensa, que alguien la está señalando, la está criticando, lo está diciendo algo que no entienden que usted por qué lo hizo. De pronto usted necesita descanso de tanta opresión, o necesita dirección, o necesita disciplina, o necesita el Ruach HaKodesh, porque usted sabe que en cierta forma siente que o el espíritu está como entristecido, necesita avivarlo, usted quiere saber qué dones tiene, usted quiere saber qué talentos tiene, pero no lo ha conseguido porque quizás le ha faltado la fe con respecto a esas promesas. Exaltación, ganar almas, fortaleza, gloria, hijos, esposa, gratitud, justificación. Y hay un montón, misiones, misericordia. Hay 7,000 promesas en la Biblia, 7,000. No sé cuál es la que nosotros nos haga falta creer para poder ver la realidad de nuestra vida. Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Mire que están mayúsculas, nada os será imposible. Hemos visto entonces agradar, que el que no tiene fe le cuenta por pecado. ¿Cuál fue el anterior? Conforme creamos será hecho, y esta nada os será imposible en el nombre de Yeshua si creemos lo que Adonai va a hacer. No es que entonces yo voy a ir y voy a hacer magia con mis manos, no. Pero entonces sé que voy a poder acercarme a Adonai, y Adonai en su infinito amor me va a ayudar. Y no va a haber imposibles por Él, por su amor, por su misericordia. Siguiente, Mateo 21:22. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidamos en oración, creyendo, lo recibirán. La condición de la oración contestada es creer. Y miren esa frase que está abajo subrayada, está en negrilla. Si no crees que vas a recibirlo, mejor es no pedirlo. A veces pedimos cosas que no vamos a creer. A veces pedimos, Padre, por favor, ayúdame a cambiar, ya no quiero ser tan iracundo, ya no quiero estarme enojando cada 5 minutos. Y por dentro uno dice, pero yo no sé, Adonai, ¿qué tendría que hacer conmigo? Porque no soy capaz de dominarme. Entonces no estamos creyendo que Adonai lo va a hacer. Y es mejor entonces no pedirlo si no lo vamos a creer. Juan 14, versículo 12 y 13. De cierto, otra vez, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago hará y aún mayores hará. ¿Quién dijo eso? Yeshua. Y yo no sé si lo creemos, pero pensemos en las obras que Yeshua hizo. ¿Será que alguno de nosotros recientemente le ha dado de comer a 5,000 personas? ¿Será que alguno de nosotros recientemente de pronto ha sanado un cojo, ha sanado un mudo, ha sanado un ciego? ¿Será que recientemente de pronto hemos caminado sobre el agua o hemos hecho alguno de esos milagros? No los hemos hecho, posiblemente no. Podría decir que de pronto ninguno de nosotros ha hecho un milagro de esos, pero Yeshua dijo que los milagros que Él hizo, nosotros íbamos a poder hacerlos en su nombre y con su poder, inclusive mayores. Pero no hemos visto eso en nosotros, porque nos ha faltado la fe. Y ahora vamos a mirar Romanos 1:17. Ahí abajito está Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Adonai se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vive. Por la fe vive. Inclusive no por la fe recibe, por la fe os será hecho. Si tienes fe no te cuenta como pecado. No, ahora la palabra es mayor.
por la fe vivirás. O sea, definitivamente si no hay fe, nuestra vida espiritual muere. Así de sencillo, así de importante es la fe. Entonces vamos a mirar cómo comienza la definición del milagro. Eso es lo que decía la Torá en versículos así, uno que otro, Hebreos, Romanos, por allá. Vamos a comenzar a ver entonces cómo haría yo entonces para ganar esa fe si es tan importante. Punto 1, la definición de un milagro. Vamos a ir todos a la Torá, vamos a abrir la Biblia, vamos a Romanos 4:17. Vamos allá. Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. ¿A quién le están diciendo esto? A Abraham. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién le está hablando a Abraham ahí? Adonai le está diciendo a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Adonai, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hay dos clases de milagros que Adonai hace. O sea, todos los milagros que Adonai hace se pueden resumir en dos formas de milagros que Adonai hace. El número 1 es, Él da vida nueva a algo muerto. Ese es el punto 1. Da vida nueva a algo bueno. Esa es una de las clases de milagros que Adonai hace. Entonces, físicamente Él puede dar salud, emocionalmente Él puede restaurar una relación, Él puede hacer que se nos quite el rencor, Él puede hacernos perdonadores, Él puede hacernos unas personas de oración, Él puede hacernos unas personas que lean más la palabra, la Biblia, la Torá. Espiritualmente Él puede hacer un avivamiento en nosotros, puede hacer que inclusive tengamos los dones del Espíritu, que haya profecía, que hablemos en lenguas. Quizás pocos dones de esos hemos visto últimamente entre nosotros. Pero la primera clase de milagro que Adonai hace es, Él da vida nueva a algo muerto. ¿Qué hay muerto en ti? ¿Qué hay muerto en mí? ¿Será que mi empresa se está muriendo? ¿Será que mi vida se está muriendo? ¿Será que ya mi sueño de tener hijos se está muriendo? ¿Mi sueño de estar casada se está muriendo? ¿Qué se está muriendo? ¿El amor por mi esposo, por mi esposa se me está muriendo? ¿Será que se me está muriendo la fe de ver a mi hijo que está en las drogas o en el alcoholismo o en lo que sea restaurado? ¿Será que hay algo que se está muriendo en ti o en mí en este día? Allá en las naciones, ¿hay algo que está muriendo? Porque nuestro Adonai da vida nueva a algo muerto. Vamos a mirar cómo podemos lograrlo hoy con la ayuda del Padre. A creerlo de tal forma que lo veamos. El punto número 2, Él llama las cosas que no son como si fuesen. Él llama al paralítico, el que camina desde antes de haberlo sanado, porque el Eterno lo llama desde antes como si ya fuera. En Génesis 1 vimos que no había nada y Él dijo, hágase la luz. Inmediatamente fue la luz. Él dijo, y que haya en la tierra plantas, y no había nada en el momento, pero con solo el hablarlo, se llenó el planeta Tierra de árboles. ¿Cuántas clases de árboles y de ramas existen? ¿Cuántas clases de flores? ¿Cuántas clases de frutas existen? ¿Cuántas clases de, inclusive de pasto existe? Y con solo el decirlo y el llamarlo como si ya fuera, inmediatamente existió. Porque Él tiene poder en su palabra. Y cuando decimos el poder de la palabra de Adonai, ¿quién es la Dabar? ¿Quién es la palabra de Adonai? Yeshua, el poder de Yeshua en nuestra vida. Vamos a ir a Mateo 8:8 todos, por favor. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 8. Dice, respondió, desde el versículo 5. Entrando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Adón, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Adón, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Con solo que diga la palabra Adonai, y esa situación que hay en mi vida va a cambiar. Es con solo que Él diga la palabra. Es como decirle al Padre: Padre, yo sé que sino que tú la digas, por favor, Padre, dilo. Ayúdame a creer que tú lo digas. Ayúdame a creer que cuando tú lo digas, se va a hacer. Porque Adonai tiene el poder para hacer las cosas así, para con solo decirlo, a verlo. Pero es que yo no lo veo. Llevo muchos años viéndolo. Yo empecé a querer casarme alrededor de los 23 años más o menos. Me casé a los 29. Duré 6 años viéndolo. A lo último, ya le estaba diciendo al Padre, cuando conocí al pastor Camilo, yo estaba en oración porque aprendí a orar para no equivocarme. Eso es algo que se le aconsejo a los jóvenes: hágalo. Aunque tenga un novio ahora o novia, hágalo. Puede que no sea la persona. Y yo le oraba: Padre, por favor. Estaba ya charlando con él y en un momento discutimos, dejamos de hablar un tiempo. Y yo le decía: Padre, es que si él no es, entonces sácamelo del corazón. Pero si es, muéstramelo. Y yo le dije: porque estoy ya tan acostumbrada a tus no, que un no más o un no menos, ya me la sé. Ya, un no más, un no menos, pues llevo 6 años con el no, pues uno más. Y el Eterno esa vez dijo: sí. Pero ¿cuántas veces dijo no? ¿Cuántas veces te ha dicho no? ¿Cuántas veces llevas rogándole a tu esposo o a tu esposa o a tu hijo: ve, escucha la enseñanza conmigo, ve, lee la palabra conmigo, ven, oremos? No, no quiero. ¿Cuántas veces te han dado el no? ¿Cuántas veces has metido la hoja de vida para que te den un trabajo y te han dicho no, no, no? ¿Cuántas veces has metido todos tus papeles para una beca y te han dicho no? ¿Cuántas veces te han dicho no? ¿Será que estoy creyendo que sí puede haber un sí más adelante? Vamos a mirar ahora el resumen de la vida de Abraham, porque vamos a ponernos en los zapatos o en las sandalias de Abraham. Vamos a mirar cómo hizo Abraham para lograr ser el padre de la fe, porque es que son palabras mayores. Vamos a Romanos capítulo 4. Ese es como si en esos versículos literal se hubiera resumido Génesis del 12 hasta el 20. Ese es el resumen de la vida de Abraham. Romanos 4, capítulo 4, versículo 18. Él creyó, ¿quién? Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba casi muerto, porque ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Adonai, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Adonai, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Que yo tengo una fe tan grande que el Eterno diga: es tanta la fe de Cristal que se la voy a contar como justicia. Es tanta la fe de la hermana Elizabeth que el Padre se la va a contar como justicia. Es tanta la fe de la hermana Yolanda y de la hermana Mireya que el Padre la cuenta como justa. ¿Será que es tanta la fe de nosotros que el Padre la cuenta como justa? Porque las palabras, bueno, ayer cuando el pastor Camilo estuvo predicando, yo me sonreía y me sonreía porque la enseñanza tenía muchísimo que ver con la de hoy. Y hoy él estaba escuchando un pequeño devocional de un pastor y dijo: justo lo que prediqué ayer es eso. Yo le dije: entonces el Padre nos está hablando a todos lo mismo en diferentes bocas. ¿Será que es que el Padre está comenzando a ver que nuestra fe se está debilitando? Porque Él dice que cuando Yeshua vuelva, ¿será que encontrará fe en la tierra? Y eso quiere decir que es que en los últimos tiempos, como en los que estamos, nuestra fe va a estar tan débil y el Padre va a decir: ¿qué pasa? Porque el que tiene fe
es el que va a poder ver la salvación. Si no la tenemos, entonces ¿cómo vamos a poder ser salvos? ¿Cómo vamos a poder creer en que Él nos salva? Yeshua nos salva. Entonces, el pastor Camilo dice, tenemos que acostumbrarnos a los milagros porque los milagros son los que nos van a perseguir. Y yo dije, ay, porque en este estudio de Romanos decía si tú quieres ver un milagro, primero vas a tener que ver la prueba tan fuerte para poder ver el milagro. Porque es que un milagro no sale de algo posible, un milagro sale de algo imposible, del que se está muriendo de cáncer, de una enfermedad terminal allí, y los médicos dicen, no más, no vive más, y entonces Adonai dice, ahora sí digo yo, vive. Es cuando ya el matrimonio está roto, está prácticamente en divorcio, y entonces Adonai dice, no, ese matrimonio sí se restaura. Es cuando hay cosas que uno dice, no, ya me dejó el tren, como me decían a mí a los 29 años, un tío que me decía, mamita, usted ya la va a dejar el tren. Y Adonai dijo, no la dejó el tren. ¿Cierto? Son cosas que a lo último ya parecen imposibles para que Adonai diga, no, ahora yo digo, es un milagro, es posible, pero el transcurso es fuerte. Entonces, ¿cómo Adonai empezó la obra con Abraham? Miremos, hay 6 fases en las que Adonai empezó la obra con Adonai. Ahí donde dice cómo Adonai nos prepara para un milagro. Fase número 1, cuando Adonai quiere hacer un milagro en nuestra vida, empieza con un sueño. Cuando Adonai quiere hacer un milagro en nuestra vida, comienza por un sueño. Miremos Génesis, vamos todos al libro de Génesis. Yo quiero escuchar las Biblias porque no escucho las hojas de las Biblias. Vamos todos a abrir la Torá, la Biblia, la palabra, la escritura, como usted le guste decirle. Génesis capítulo 12, versículo 1. Allí donde está en casa, agarre por favor su Biblia, ábrala. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice, pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y inmediatamente se me viene a la cabeza la canción del pastor Benny. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, ¿cierto? Entonces, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete. Ahí está diciéndolo por primera vez. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Mire donde Adonai le diga a uno eso. Vete, que yo te voy a hacer grande y te voy a hacer bendición para otras personas. Quisiera el Padre que nuestra vida siempre fuera de bendición para otros. No solo que yo viera las bendiciones, sino que aún yo fuera bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Adonai puso un sueño en Abraham. Wow, yo no tengo hijos, pero wow. Adonai me puso el sueño de que yo voy a tener una descendencia grandísima. Adonai me puso el sueño de que yo voy a ser de bendición para la gente. Adonai me puso el sueño de que soy tan importante para el Padre, tanto que inclusive Él bendice a los que me bendicen y maldice a los que me maldicen. Y quizás alguno que esté aquí, alguno de nosotros o que esté allí en las naciones, de pronto en este momento está pasando por un proceso en el que la gente está hable y hable de usted y hable de usted y hable de usted. Quizás esas personas, si usted está allí creyente, usted sabe que usted es el Hijo del Eterno, aún esas personas el Padre luego les va a callar la boca, porque Él bendecirá a los que nos bendigan y maldecirá a los que nos maldigan. Entonces, Adonai nos da un sueño, nos da una visión, nos da una meta, nos da una promesa. Yo no sé aquí qué le ha dado a cada uno de nosotros, porque aquí el que no tenga así sea un sueño, una pequeña meta, una pequeña promesa, pues entonces estamos muertos en vida. Porque uno despertarse, bañarse, ir, trabajar, llego a la casa, me acuesto a dormir, vuelvo y me levanto, me baño, me visto, voy, trabajo, me acuesto a dormir. ¿Un robot? Tenemos que tener una chispa, algo que nos esté haciendo vivir. ¿Será que alguno de nosotros tiene un sueño? ¿Una meta? Puede que sea, porque uno siempre lo tira para las cosas materiales. Puede que sea, sí, tener mi empresa, que mi empresa sea grande, o tener mi casa propia. Por ahí como un comediante, el carrito propio, la casa propia, la empresa, todo, ¿cierto? Todo. Pero también de pronto es ser una esposa
Yo quiero ser esposa, yo quiero ser mejor hija, yo quiero ser un esposo ejemplar, yo quiero ser un hijo de bendición. De pronto yo quiero ser una persona en la que yo veo que a mí me domina mucho la envidia, pero yo quisiera que eso no estuviera en mí. O a mí me domina mucho el rencor, yo no soy capaz de perdonar y eso me está amargando la vida. ¿Será posible que algún día voy a poder ser una persona perdonadora y liberarme de esa amargura del rencor? ¿Será que voy a poder ser una mujer, por ejemplo, que cuando discuta con el esposo no le eche cantaleta, sino que, como dice la palabra, con boca cerrada o con pocas palabras o sin decir palabra, ganarse a su marido, como dice la Torá? Pero lo trato y no soy capaz, es que se me salen las palabras, es que le tengo que decir, ¿por qué no recogió los zapatos? ¿Por qué me dejó el baño sucio o mojado o lo que sea? Pero ¿será que puedo ver ese milagro en mi vida? ¿Será que realmente voy a poder ver eso hecho realidad en mí? ¿Será que por fin voy a poder dejar de ser siempre el más mal trabajador de la empresa? ¿Será que algún día voy a poder ver mi foto allí en el trabajador del mes? No sé, cada uno tiene un sueño, cada uno tiene una meta cualquiera. Pero esa meta no puede quedarse solo en un sueño. Esa es apenas la fase número 1, el paso número 1. Hay más fases. Recordemos que Abraham tenía 75 años cuando Adonai le da el sueño. 75. No quisieras, pero vamos a ver a Adonai qué dice. Pero la fe, vamos a aprender la fe para no llegar hasta allá. La fe, no, es que Adonai apenas comenzó a tratar con él a los 75. ¿Tú cuántos años tienes? Bueno, contigo empezó a trabajar a los 25, el año pasado que viniste. Empezaste mucho más joven. Así que vamos a ver, mucho más temprano vas a ver los milagros de Adonai, mucho más temprano. Abraham, con él empezó a los 75, ¿pero por qué? Porque a Adonai le plació comenzar con él a los 75. Porque él sabía que en ese hombre le iba a hacer maravillas y lo iba a poner como el ejemplo, como el padre de la fe ante nosotros los que estamos ahora en esta actualidad. Entonces vamos a mirar la fase número 2, decisión. Primero hubo un sueño, pero ahora hay una decisión. ¿Será que obedezco o no obedezco al sueño? ¿Será que salgo de aquí o no salgo de aquí? Podía haber pensado Abraham. ¿Será que puedo salir adelante o no puedo salir adelante? Y vamos a leer todos Génesis 12, estamos en el 12, pero vamos al versículo 4. Y se fue Abraham. ¿Decidió o no se decidió? Se decidió. ¿Dio el paso o no dio el paso? Dio el paso. Obedeció. Y se fue Abraham como Adonai le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Decidió. Ahora vamos a mirar la fase número 3. Pero la demora, porque es que las cosas no son de una. Y más en Adonai, recordemos, para que sea milagro, tiene que ser la cosa fuerte. Y comienza a venir la demora. La demora empieza a perseguirnos. Miren eso, 11 años han pasado y Abraham ya tiene 86 años. Cuando Adonai va y le dice, le repite la promesa, le dice que tú vas a tener una gran descendencia. Y le dice, ven y mira las estrellas, ven y mira así como esas estrellas. Y han pasado 11 años esperando. 11 años desde que Adonai por primera vez le dijo, ten un sueño ahí. Y 11 años con el sueño acá. 11 con el sueño. ¿Será cuántos años llevas con un sueño acá? ¿Cuántos años llevas con esa meta acá? ¿Cuántos años llevas con esa promesa acá? Con ese pacto, con ese creer de que ahora yo, gracias al Eterno, estoy ahora en el pacto innovado por medio de Yeshua. Yo no era pueblo, pero ahora soy pueblo. ¿Cuántas promesas hay para el pueblo de Israel en la Torá? Y creíamos que para nosotros no eran porque eso era para Israel. Pero sabemos que nosotros estamos en el pacto innovado y ahora somos parte del pueblo y ahora también tenemos esas promesas. ¿Será que alguno de nosotros seremos el sueño de algunas de esas cuantas promesas? ¿Cuánto llevas con ese sueño? ¿Será que ya te estás
dudando, porque cuando hay demora, ahí está, hay 3 reacciones típicas. La primera, duda. Cuando hay demora, hay duda. Me río. Cuando hay demora, hay duda. 2, ese es las 3 reacciones típicas, que dice ahí 3 reacciones típicas. La segunda, hay desesperación, cuando ya estás perdiendo la esperanza. Y la tercera, hay un desvío. Primera, duda. Segunda, desesperación. Y 3, desvío. Porque Abraham tuvo un desvío. Aún él tuvo un desvío. El desvío de Abraham, Agar. Agar fue el desvío. Qué gran desvío. ¿Y saben qué es lo más triste? Abraham tenía la fe, la que estaba dudosa era Sara, y él se dejó llevar por Sara. De pronto es que yo estoy tratando de resistir en esa fe, pero el papá o la mamá de uno, o la hermana, o el hijo, o el esposo, o la esposa, o el compañero de trabajo le está diciendo que usted no puede. Porque a mí me decían, por ejemplo, ¿ustedes qué va a vestir santos o qué? Porque como yo iba a la iglesia, dicen, pero usted sí es boba, porque sagradito a todos los jóvenes alguien se lo ha dicho. No desperdicie su juventud de esa forma. Debería de aprovechar, bailar, conocer amiguitos. ¿Por qué no lo haces? ¿Usted por qué está desperdiciando su juventud ahí? Y a veces comienza la duda. Si usted escucha esas palabras, le va a comenzar la duda. Joven, jovencita, no dejes que esas palabras te conduzcan a la duda, a la desesperación y luego al desvío. Abraham cayó en el desvío. Vamos a mirar la fase número 4. Dificultades. Esa es la fase número 4. No solamente hay que esperar, no solamente comienza a demorarse, hay demora, sino que también comienzan las dificultades. Porque en mi país dicen, le cayó la roya, porque cuando una persona va para abajo, pareciera que no hay más fondo y usted sigue más para abajo, pero yo pensé que ya estaba en lo último, yo pensé que ya había llegado a lo más profundo y todavía voy más para abajo, porque aparte de la demora, el adversario está suelto como no es, pero como león rugiente, buscando a quien demorar, y entonces también empiezan las dificultades. Leamos Génesis capítulo 17, Génesis 17, el versículo 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años. La primera promesa fue a la qué edad. La segunda vez que Adonai le dice, venga, yo le renuevo la promesa, ¿cuál fue? 86. ¿Y ahora cuánto tiene? ¿Será que una persona a los 99 podrá tener hijos? $99, comienzan las dificultades. ¿Sabe para qué? Para que el Eterno diga, porque hay hombres que sí han embarazado mujeres a los 75 en la actualidad, pero el Eterno dijo, no, pero para que no se dude que fue un milagro, 99. Para que no se haya ni la menor duda de que no fue algo humano, sino que fue mi mano poderosa. 99. Y le dijo, yo soy Adonai Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y usted ya lleva, ¿cuántos años lleva esperando con 99? $24 años. 24 años esperando un sueño, una meta. ¿Será que lleva más que nosotros esperando la meta que ustedes tienen en su mente o en mi mente? Porque yo tengo metas y sueños, eso sí se lo puedo asegurar. Y espero que usted también tenga metas y sueños. ¿Tiene 21? Bueno, Abraham le ganó 24. Ahí vamos. Abraham es el padre de la fe y nos va a enseñar hoy Adonai por medio de la vida de Abraham cómo lograrlo. Miren esto. Anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y tú y te multiplicaré en gran manera. Adonai lo único que hace es recordarle a Abraham. Todavía él no ve el milagro, pero él le recuerda. ¿Por qué? Porque a veces uno se le está olvidando.
A veces uno como que no, ya no fue, ya lo que fue, ya no. No, ese hijo inconverso mío ya no va a volver. No, ese esposo mío inconverso, no, ya se me fue el tren, ya no hay nada que hacer. No, ya no tuve hijos. O no, yo ya no cambié. Ay, no, que me quieran como yo soy, yo ya no cambié. Mi carácter es así, ¿cierto? Pero Adonai lo que está diciendo es, Abraham, luego de 26 años le dijo, multiplicaré en gran manera tu descendencia. Le recuerda el sueño, mis amados, recordémoslo, aunque hayan dificultades. Porque Abraham posiblemente pudo haber pensado, pero Señor, esta es la tercera vez que usted me lo dice. A los 75, a los 86, a los 99, y yo no veo nada. Pero yo no veo nada. Es más, Señor, yo casi que le colaboré, tuve un hijo con Agar, y también dice que ese tampoco ese. Y entonces, ¿cuándo pues? Vamos a mirar Génesis 17, pero el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y Adonai le dice, ven, te recuerdo la meta y adicional, inclusive te voy a cambiar el nombre. Abraham pudo haber dicho, ay no, el Eterno se está burlando de mí, ¿qué es esto? Hasta el nombre me lo cambió, pero yo no veo nada. ¿Será que el Padre se goza en mi desesperación? ¿Será que el Padre se goza en mi dolor? ¿Será que el Padre se goza en mi soledad? ¿Será que el Padre se goza en mis lágrimas cuando veo a mi hijo perdido y no veo nada que regresa? ¿Será que mi Padre se goza cuando la empresa tiene que pagar servicios, tiene que pagar arriendo, tiene que pagar trabajadores y no le veo que le entra nada? ¿Será que el Padre se goza cuando nos ve llorar? Miren esto, lo que él dijo. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. ¿Será que él dijo porque te pondré? Dijo, ¿cómo dijo el Eterno? Te he puesto. ¿Ese verbo en qué forma está? En presente. Está en presente. Te he puesto ahora ya, te he puesto. Y todavía no había nacido, pero el Padre llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces, Adonai nos ayuda después de esas dificultades a pasar a la fase número 5, peor todavía. Esta ya es el acabose. Mejor dicho, póngame la cabeza en la horca pues. Callejón sin salida. Es lo que se llama comúnmente como la muerte de una visión. Callejón sin salida, llamado o conocido como la muerte de una visión. ¿Será que ya se murió tu visión? ¿Será que definitivamente usted ya le eché tierrita a eso porque ya no fue forma, ¿no? Ha habido gente que inclusive ya se ha divorciado y el Eterno ha vuelto a restaurar matrimonios. Ha habido gente donde el hijo ya inclusive ya se fue lejos y no quiere escuchar nada. Y el Padre lo ha traído de vuelta y lo ha llevado a conocer del Eterno. Ya ha habido gente que prácticamente se quebró y el Padre puede hacer una obra. Me pasó, yo tenía una panadería hace muchos años, bueno, hace muchos años no, no muchos años, pero sí hace un tiempito, en el 2014, tuve una panadería. Mi papá me ayudó para poder yo conseguirla por mi propia cuenta, yo la iba pagando poco a poco. Y la panadería se quebró, totalmente quebrada, porque cuando nos vendieron no caímos en cuenta de estudiar el por qué la estaban vendiendo. Y a veces los negocios no siempre los venden por buenos. Claro, la habían vendido por un proceso que venía hace mucho tiempo de algo que pasó. Resulta que yo tenía que pagar todavía me acuerdo, los 5 arriendo, los 10 servicios, los 15 trabajadores, los 20 de seguridad social y los 30 otra vez trabajadores y luego otra vez empieza 5, 10, 15, 20, 30 y así me iba y yo ya estaba en la quiebra. Lo que ingresaba a la panadería no era nada. Yo me acuerdo que yo me puse flaquita. Y
Y yo comencé a tirarme al piso a orar. Cada que yo cerraba la panadería, había un trabajador en la mañana y yo era la que estaba en la tarde. Y cada que yo me tiraba en el piso, de rodillas con la frente en el piso, lloraba y lloraba y dejaba el charco de lágrimas. Y yo le decía, Padre, la única solución es venderla a una persona que sepa y que tenga el dinero, porque yo estaba literal con la liquidación de un trabajo anterior, pagué la cuota inicial y después estaba pagando mes a mes, pero yo no tenía plata para invertirle. Solo se podía salvar si había una inversión. Yo necesitaba venderla a una persona que pudiera. Padre, ayúdame a venderla. Es mi única solución. Los servicios públicos a Colombia, uno de vez en cuando puede dividirlos por partes para pagarlos por partes. Ya los había dividido 2 veces. Le debía a 2 bancos, porque yo tenía deuda con 2 bancos, más lo que debía, ¿cierto? El arriendo y eso. Hubo un momento en el que dije, no puedo más, no puedo más. Y yo le decía, Padre, necesito venderla, pero dime tú a quién, porque yo ya me cansé de equivocarme. Soy hasta acá de equivocarme. Muéstrame a quién. Yo solamente la venderé al que tú digas. Llegaba una persona a comprarla, lo miraba, ay, me gusta mucho, sí. Y yo me arrodillaba, Padre, si no es tu voluntad, cierra puertas. Y con las deudas hasta acá. No era que yo estaba súper rico, no, con las deudas hasta acá. Y el Padre cerraba la puerta. Y otra persona a mirar la panadería, lo mismo. Volvía y me arrodillaba, Padre, pero si no es tu voluntad, cierra las puertas. Y yo cada vez más asfixiada, los bancos llamando, los trabajadores reclamando su salario, los servicios públicos a punto de cortármelos. Fue una persona inclusive a cortarlos. Y volvía y se cerraba la puerta. Padre, y si no es tu voluntad, que pase algo, pero no me permitas que yo se lo venda a esa persona. Pues literal, o el intermediario se perdía, o el vendedor se perdía, o el vendedor hacía otro negocio. Algo pasaba, eso era increíble, cómo el Eterno respondía de rápido a esa clase de oración, porque a veces uno dice, el no sí lo respondes, pero rápido, pero él sí se demora. Hasta que hubo un día, después como de 2 meses así, estamos hablando de que necesitaba la urgencia de venderla porque yo debía todo. Llegó una persona que conocía las condiciones exactas del negocio. Y yo le dije, ¿usted sabe? El negocio está quebrado, ¿usted lo sabe? Y me dijo, sí, pero toda la vida he soñado con tener esa panadería. Y en el momento exacto, cuando el padre dijo sí, se dieron las cosas y se pudo vender. Estaba en la quiebra total. A veces las dificultades son tantas que usted está a punto de perder o el familiar enfermo en la clínica, o de perder su empresa, o de perder su relación. No sé en qué momento esté usted, o ha pasado por ahí, porque ya uno no está así, pero pasó por ahí algún momento. Pero hasta ese punto de dificultades el Padre a veces nos permite llegar para que se vea el milagro. Callejón sin salida, a veces estamos en un callejón sin salida. Yo no sé si usted está en un callejón sin salida, pero a veces llegamos al callejón sin salida y se muere la visión. Ya no hay nada más que hacer, ya lo que fue, fue. ¿Qué hace la gente a veces? Se suicida, se tira de un 5.º piso, se ahorca, porque se murió su visión. Ya firma el divorcio y listo, lo que fue, fue, porque se murió su visión. O sea, lo que sea, ya se murió. Entonces, vamos a mirar Génesis 21, Génesis capítulo 21, versículo 1. Génesis 21, versículo 1 al versículo 3. Visitó a Adonai a Sara como había dicho, e hizo Adonai con Sara como había hablado. Y Sara concibió, ya quedó en embarazo Sara. Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Adonai le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Wow, el milagro por fin se dio. A veces el callejón sin salida aparece después del milagro. ¿Cómo será posible? Vamos a ver. Pero bueno, listo, por lo menos. ¿Cuántos años esperó? ¿Qué dije? ¿26? ¿24? 24 años
esperando un milagro y se dio, por fin se dio el milagro. Era un niño amado, era su hijo amado, era su milagro, era la empresa que soñé, el hijo que soñé, el esposo que soñé. Era esa unión familiar que soñaste, esa casita propia que soñaste. De pronto siempre soñaste con vestir de cierta forma, pero la plata no te daba y hoy en día te puedes vestir como querías vestirte. Quizás es como escuché un día un predicador, decía él, en el Chocó, es un departamento de Colombia, aún existen muchas partes del Chocó donde no hay alcantarillado. Es increíble porque es el municipio en cuestión, el departamento en cuestión natural más rico de Colombia, pero a la vez el más pobre. No hay alcantarillado. Todavía hay gente que va a sacar agua en baldes del pozo y se vienen caminando y se tienen que bañar con el balde. Y él decía que tenía que caminar y se traía el balde con agua y la mamá le decía, báñese y ya sabe que tiene que ahorrar porque en ese se baña usted, su hermanito y su otro hermanito. 3 niños se bañaban con un baldado de agua. Y él decía, y hoy en día tengo un baño hasta con closet y puedo agarrar el jabón perfumado y me lo aplico. Cuando yo me bañaba con jabón de lavar loza, platos. Quizás el sueño se le pudo dar, se dio el sueño. ¿Cuántos años tuvo que esperar ese predicador para poder llegar hasta ahí? ¿Cuántos años tuviste que esperar tú para tener lo que ahora tienes? ¿Cuántos años? Y por fin tengo mi milagro, por fin tuvo un hijo. 24 años esperando un hijo, 99 años a punto casi de morirse. Y por fin tuvo su milagro. Por fin tuvo su hijo. Por fin te aceptaron la beca. Por fin te casaste. Por fin tuviste ese hijo. Por fin cualquier cosa. Por fin tienes el dinero que querías tener, el carro que querías tener. Por fin. Vamos a leer Génesis 22, versículo 1 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Adonai a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Adonai, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Porque lo amaba, porque ese milagro duró mucho tiempo para verlo. A quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y se me aguan los ojos, porque si me pongo en las sandalias de Abraham, cuando por fin tengo la empresa, cuando por fin tengo la casa, cuando por fin tengo el hijo, cuando por fin tengo la plata, cuando por fin tengo lo que quería tener, Adonai dice, ve y sacrifícalo. ¿Y qué hacemos ahora ahí? ¿Qué hacemos en ese callejón sin salida? ¿Qué vas a hacer ahora cuando estés ahí? Cuando por fin ves al esposo venir a los pies del Eterno, por fin vino. Y a los 5 meses otra vez se apartó y otra vez está en el bar tomando trago. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando vemos que el hijo vuelve atrás y otra vez están las drogas? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos cuando por fin tengo la plata que tengo, pero me dio una enfermedad terminal? ¿Qué hacemos ahí? Cuando por fin tengo el carro que tengo y ¡pum! Me choqué. ¿Qué hago ahí? Recordémonos a Ana. Ana la admiro muchísimo porque Ana lloró, clamó, suplicó. Pensaban que estaba embriagada. Gracias. Pensaron que estaba embriagada hasta que Adonai le da el hijo. Y luego Ana fue y fue al templo y luego a Samuel. Ella no se quedó, ella lo disfrutó 5 añitos, pero después lo entregó. Lejos estaba el templo del pueblo donde vivían. No era que lo podía ver todos los días, a llevar el almuercito todos los días, no. Lo entregó. Y entonces ahora vamos a ver Génesis, ahora vamos al versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, lo preparó y tomó consigo 2 siervos suyos,
y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Adonai le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Adonai le dijo: sacrifícamelo. Y Abraham tenía tanta fe que le dijo a los esclavos o a sus siervos: no se preocupen que vamos a volver. Pero él sabía que tenía que ir a subir allá a sacrificarlo. Él ya sabía. Y aún así dijo: pero yo sé que vamos a volver. ¿Será que cuando vuelve el esposo al bar y esa otra vez está tomando, usted sí cree que él va a volver otra vez acá a creer en Adonai? ¿Será que cuando ya el hijo regresó a las drogas otra vez, tienes tanta fe para decir: pero yo sé que él va a volver en el nombre de Yeshua? ¿Será que cuando ya no hay nada más que hacer por ese matrimonio, tú dices: pero yo sé que se va a restaurar en el nombre de Yeshua? ¿Será que tenemos la fe de Abraham? ¿Será que la tenemos para decir: mi empresa está a punto de quebrarse, pero en Yeshua yo sé que va a volver a ser grande? ¿Será? ¿Será que sí? Abraham creía que Adonai tenía tanto poder que podría resucitarle, porque Adonai hace dos tipos de milagros. ¿Cuáles son? Da vida a los muertos. ¿Y cuál era la otra? Y llama a las cosas que no son como si fueran. Porque Abraham creía: aunque él lo matara, así como Job, aunque él me matare, en él esperaré. Abraham decía, creía: aunque yo lo sacrifique porque me lo pidió muerto, Adonai me la volverá a resucitar, porque tenía el sueño todavía en su mente. Porque ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa de Abraham desde un principio? Haré de ti una gran descendencia. Una gran descendencia. ¿Y cómo era posible hacer una vez? Y le dijo: de Isaac te la haré. Confiaba que era verdad. Y si Adonai ya te dio el sueño de que tu empresa va a ser grande, pero está a punto de quebrarse, ¿será que Adonai cumple su palabra aunque yo vea que pareciera que está pasando todo lo contrario? Aunque Adonai diga: tú y tu casa alabarán al Eterno. ¿Será que aunque veas que tu hijo cada día más va más para atrás, será que Adonai va a cumplir lo que prometió? ¿Será que Adonai cumple las 7,000 promesas que hay en esta palabra? Adonai crea algo de la nada y llama a las cosas que no son como si fuesen. Vamos a Génesis 22, todavía estábamos allí. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Y yo vuelvo y lloro. Y tomó Abraham la leña del holocausto. Póngase en los zapatos de Abraham hoy. Lleva 24 años esperando ese hijo. Por fin lo tiene. Abraham se le pide a usted que vaya y lo sacrifique. Y él va y coge la leña. Vaya, agarre la leña. Agarra el fuego. Y luego tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él responde: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Adonai se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Aún tenía la fe. No, pero Adonai se va a proveer de un cordero, se va a proveer de un cordero. Abraham iba creyendo durante todo el camino. Iba caminando por esa cuesta, ese monte. Iba subiendo la montaña, iba subiendo ese monte. Y él va allí con esa fe de obediencia y dice: pero Adonai va a hacer algo. Yo no sé qué va a hacer. Yo no entiendo por qué me está pidiendo que mate a mi hijo. Si él me prometió, él pudo haber dicho: ay, Adonai, usted está confundido. De pronto es el de Agar, porque acuérdese que usted me prometió que hay una descendencia de este. Yo creo que Adonai, de tantas oraciones que escuchas a la vez, se te enredó la cabeza. Pero no, él fue y obedeció y no le dijo nada a Adonai.
Versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Adonai le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Ya está haciendo el altar, ya puso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ya. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Será que si nos ponemos en los zapatos de Abraham tendríamos la fe para hacer eso? No sé. Con razón no soy la madre de la fe, ni ninguno de los que estamos aquí somos ni el padre ni la madre de la fe. Pero Abraham fue llamado el padre de la fe. Levanta el cuchillo contra el hijo que representaba todo lo que jamás había soñado en su vida. Es tu sueño completico, el que quizás está siendo a punto de ser sacrificado. Es tu anhelo, es tu corazón, es el sueño de tu vida. Abraham no entiende nada, pero hace lo que Adonai le pide. Y entonces, cuando ya tenía la mano arriba, versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Adonai le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Adonai, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. No le rehusó el hijo. ¿Sabe quién no rehusó su hijo, su imagen? Adonai. A él sí no cuando ya estaba en la cruz. No, espérate, era broma. No, Yeshua sí fue sacrificado totalmente. Fue flagelado. Llevó el pecado sobre la cruz y nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Adonai sí lo entregó todo hasta lo último. Abraham casi. Adonai todo. Todo por nosotros. Adonai lo hizo todo absolutamente por nosotros. ¿Será que eso fue una prueba? Hombre, si eso no es una prueba, entonces ¿qué es una prueba? Una prueba inmensa, porque Adonai le había dicho que lo iba a bendecir. Pero ¿sabe qué pasó? Miren esto. Adonai había dicho: te voy a bendecir, Abraham. Y la bendición iba a ser tan grande, que Adonai quería probar. Pero yo quiero saber, ¿quién es más grande para ti? ¿Qué prefieres tú? ¿Si a mí o a la bendición tan grande que yo te voy a dar? Y nos pasa, a nosotros nos pasa, que entonces yo oré 10 años por un esposo, y cuando por fin llegó el esposo, ya dejé de orar. Oré 5 años por un carro, y cuando por fin tengo el carro, ya dejé de ir a la iglesia, dejé de orar. Oré tanto tiempo por la empresa, y cuando por fin la tengo, dejé de diezmar. Oré tanto tiempo por un hijo, y cuando por fin lo tengo, hago de mi hijo un ídolo, y ya mi Dios no es mi Dios. ¿Será que en ese momento esas promesas que ya Adonai nos ha permitido que estén cumplidas se han vuelto nuestro ídolo? Y por eso Adonai de pronto tiene que arrebatárnosla. Porque yo en una iglesia que estuve, líder, lo quise muchísimo a mi líder de jóvenes. Yo creo que yo he querido a todos mis líderes de jóvenes, yo los he querido muchísimo, pero a él lo quería demasiado. Él estaba casado y ellas dos tenían una historia hermosa. Esa mujer dobló rodilla por ese esposo, pero dobló rodilla, y cuando por fin Adonai le dio al esposo, ella dejó de orar, tanto que ella misma lo dijo. Al tiempo ella dijo: y en estos días Adonai me llamó la atención y me dijo: tanto me orabas y me ayunabas por un esposo, y ahora que lo tienes ya no oras ni ayunas. Y ella lo dijo. Hace poquitico me comuniqué con una de las chicas de la iglesia en la que yo asistía antes. Ven, ¿qué sabes de tal y tal? Se separaron. Él ya tiene otra. Él está viviendo con otra mujer y ella ya está sola. ¿Será que esa promesa cumplida, ese regalo que Adonai me dio, eso que yo tanto anhelaba, que por fin tengo, se me convirtió en un ídolo porque era tanto el anhelo que después tiene que Adonai quitármelo para poder volver a entrar en razón, que es que fue que Dios me lo dio y no que yo me lo gané?
que de todos modos sea lo que sea, por grande que sea lo que yo tengo, es más grande Adonai y Adonai debe ser mi Adonai, no otra cosa? ¿Será que nosotros aquí donde estamos tenemos algo que puede hacer que Adonai me quite lo que tengo? Porque si tenemos algo que puede hacer que Adonai me quite lo que tengo, tenemos que con esta enseñanza despertar hoy. No, Padre, no sea que me lo quites. 6 años oré por mi esposo. ¿Será que es por eso? No, que el no me lo permite, ¿cierto? No, que así nunca sea. Y así cada uno de nosotros. Tenemos algo que no sea que se nos quite porque dejamos de orar después de que por fin lo obtuve. Que dejamos de leer la palabra, que dejamos de estudiar la palabra. Y esa pregunta es también para nosotros hoy. ¿Será que puedo aprender hoy de Abraham y puedo aprender de ese modelo de fe y puedo acordarme de los zapatos de Abraham cuando esté en problemas o inconvenientes o cuando por fin ya tenga la promesa y el Padre me la pida porque se me estaba olvidando quién era él? Vamos a ir a Hebreos capítulo 11. Ya casi termino. Vamos todos a la carta a los Hebreos. Capítulo 11, versículo 17. Este es otro resumen que se hace de Abraham en el Nuevo Testamento o en el Brit Hadasha. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Adonai es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él creía que aún muerto, Adonai lo podía resucitar. Y otra vez acordémonos de Job, aunque Adonai me matare, en él voy a esperar. Aunque yo ya esté que no pueda más, o sea, aunque esté flaca de llorar, pero voy a esperar en Adonai porque Él es el único que me puede responder. Porque es que también, como dice la palabra, Padre, y es que a la final, ¿a quién más iré? ¿A quién más iré? ¿Quién más tiene palabras de vida eterna si no es Él? ¿A quién más podemos ir nosotros? Entonces les quiero mostrar esta gráfica para recordar. Va a pasar en nuestras vidas. Lo que hablamos hoy va a pasar. El sueño, la decisión que hay que hacer para poder comenzar a ver ese sueño crearse, pero va a haber demora porque no se hace real automáticamente. Va a haber dificultades también y muchas, y luego, peor aún, va a haber un callejón sin salida donde tu Isaac, tu sueño, tu anhelo tendrá que ser sacrificado. Y ahí usted va a sentir que se murió su sueño, que se murió su visión, que se murió su promesa, que se murió su pacto. Pero después viene algo muy importante, la fase 6, la última fase, la victoria. Adonai nos libra, la visión se hace realidad. Hay un milagro, Adonai provee una solución, Adonai cumple su promesa. Por fin hay victoria, hermanos. Por fin dejo de ser iracunda, por fin dejo de ser celosa, por fin dejo de ser narcisista, por fin dejo de ser envidiosa, por fin por fin soy una persona pacífica. La blanda respuesta aplaca la ira. Por fin, cuando hay alguien iracundo, yo no respondo o respondo con amor. Y ya no hay problemas en mi casa, porque se están evitando las discusiones en mi casa. Ya no estamos discutiendo tanto en casa. Ya por fin mi hijo vuelve, mi esposo vuelve a Adonai, mi matrimonio se arregla, puedo tener hijos, o por fin encuentro la persona que era para mí, o por fin puedo ver mi empresa salir adelante, por fin tengo el carro que quería. Cualquier cosa, lo que usted tenga, cada uno tiene un sueño. Por fin hay una victoria. Leemos en el capítulo 22 de Génesis 22. Insisto, ya casi termino, no se preocupen. Génesis 22.
versículo 13 y 14. Génesis capítulo 22, versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo hubo otro sacrificio. En lugar de ti y de mí hubo otro sacrificio. En lugar de, por fin hay victoria en el nombre de Yeshua para nosotros. La hay. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Adonai Jireh. Adonai proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto. En el monte de Adonai. Al llegar donde Adonai, allá es provisto, allá yo veo provisión. En Adonai hay provisión. Provisión, así sea para aguantar, para tener paciencia en la demora, o para ver la salida cuando no hay salida, o mantener el sueño cuando no soy capaz de mantenerlo, pero será provisto algo en Adonai, en la altura, en la montaña, en la adoración, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la lectura de la palabra. Allí hay provisión para yo mantenerme firme en la fase que sea que estés de esa fe. Vamos a encontrar la provisión en el nombre de Yeshua. Y no solamente fue Abraham. En la Torá encontramos muchos ejemplos de las muertes de las visiones. Porque Moshe, ¿qué dice la Torá cuando fue y separó el israelita del egipcio y mató al egipcio y lo enterró? Porque él creía que la gente sabía que ya Adonai que Adonai lo apartó a él como el libertador. Y él pensó que la gente ya sabía, pero la gente no sabía. Moisés se tuvo que ir para el desierto 40 años. Moisés luego estuvo con ese pueblo en el desierto. ¿Cuánto sufrió Moisés para que realmente se diera ese sueño? ¿Cuántas veces estuvo en callejón sin salida cuando el pueblo le decía, ayer lo vimos, nos hubieras dejado en Egipto? ¿Cuántas veces estuvo en ese callejón sin salida Moisés? José tuvo los sueños, tuvo 2 sueños. Y después lo venden como esclavo. Después está en la cárcel. A él se le murió, se le remurió esa visión. Estaba muerta, estuvo en callejón sin salida, estuvo alrededor de 12 años en la cárcel. 12 años de la muerte de la visión. Hasta que por fin Adonai va y lo pone como segundo después del faraón en Egipto. Yeshua, los creyentes en Yeshua. Ay, sí. Vea, el Mesías, parece que el Mesías vino, sí, nos enseñó a vivir, sí. Y después van y ¡pum! Y se lo crucifican. Y los discípulos, la muerte de la visión. Hasta aquí llegó. Todo estaba muy hermoso, pudimos ver milagros, Yeshua nos permitió hacer milagros. Recuerden cuando los mandaba de 2 en 2 a hacer milagros y llegaron todos felices. Sí, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Los demonios salían en tu nombre, Padre. Sí. Y pum, le crucifican al Mesías. Y se les muere la visión. No hay salida. Si le crucificaron al que el que les daba el poder para poder hacer todas esas cosas. Pero después llegó la victoria. Yeshua resucitó. Amén. Yeshua resucitó. ¿Yeshua resucitó? Ay, bueno, porque no me digan que no, porque si no lo cree estamos fritos. Yeshua resucitó y hoy tenemos la victoria en el nombre de Yeshua. Así que si de pronto los clientes no vienen, es que de pronto no me han dado nuevos contratos, es que de pronto, una vez más, mi esposo nada que sale de ese bar, mi hijo nada que viene, no aparece mi esposo, mi esposa, no tengo hijos, sea lo que sea. Si de pronto las dificultades llegan y no puedo pagar las facturas, no puedo ni siquiera tener una conversación normalita con mi esposo. Escuché eso hace poco de una hermana que decía, es que cualquier cosa que yo digo y de una se empieza una discusión. No le puedo decir nada. Está en ese punto en el que cualquier chispita enciende un gran fuego. Quizás estamos ya en el callejón sin salida y ya voy a perder la casa, no he podido pagarla más, ya la voy a perder.
no hay nada más que hacer. Quizás. Los últimos puntos que están allí los podemos ver aquí, esos ya son los últimos que están ahí. La fe que premia a Adonai. Mientras ustedes pueden estar escribiendo, les voy a leer Romanos capítulo 4, y si usted lo quiere buscar también puede hacerlo. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 22. Él creyó en esperanza, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo casi de 100 años. ¿A quién creyó? Ahí está el primer punto, versículo 17. ¿A quién creyó? Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Adonai. ¿A quién creyó? ¿A quién creyó Abraham? ¿A quién? A Adonai. Le creyó a Adonai. Cuando yo sé a quién le estoy creyendo, no es un cuento, no es un mito, no es una leyenda, no es lo que de pronto la gente le dice a uno. Ahorita se los vuelvo a poner. No, usted con la mente, usted jala. Usted sea positivo y lo jala. Y si usted lo jala, lo tiene, usted jálelo, visualícelo. Póngale la foto ahí en la pared del carro que usted quiere, que usted la visualice. Todos los días usted se levanta un minuto, la visualiza y usted tiene ese carro. No, él no le creyó a cosas que decían la gente, él le creyó a lo que dijo Adonai, que es diferente. Si su sueño no está basado en una de las 7,000 promesas, pues entonces de pronto puede haber una duda. Pero si su sueño está en una de esas 7,000 promesas, la provisión del Padre, el amor, la familia, el compañerismo, los hijos, el esposo. Si es que sus promesas, el sueño que usted tiene está dentro de estas 7,000 promesas, ¿quién lo está prometiendo entonces? ¿El coach o Adonai? ¿Quién está prometiendo? Adonai lo está prometiendo. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Miremos aquí para los que no han escrito, porque yo sé que no, tranquilo, que ya lo iba a volver a poner. Él creyó, y si nosotros tenemos falta de fe, entonces recordemos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Adonai. ¿Será que estamos leyendo la Biblia todos los días, la Torá todos los días? ¿Será que sí la estamos leyendo? Porque la fe viene por el oír la palabra de Adonai. Y él no se debilitó en la fe. Voy a volver a quitar, ahorita lo pongo. Él no se debilitó en la fe. Si de pronto estamos débiles en la fe, entonces comencemos a leer más la palabra. Porque la fe viene por el oír, está ahí, Romanos 10:17, por si lo quiere buscar o escribir. A veces cuando llegamos a las raíces hebreas, acordémonos de lo que vimos hace 8 días, que llegamos a las raíces y por hacer unas cosas dejamos de lado lo otro. Y como dice Yeshua, haced esto sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? A veces leemos la parachá porque es lo que hay que leer, pero me dio mucha tristeza, cuando el pastor Camilo preguntó: ¿cuántos han leído Jeremías? Y solo 3 levantaron la mano. O sea que nosotros no nos hemos leído la Biblia completa ni siquiera una sola vez en la vida. Ni siquiera una sola vez en la vida no hemos leído la Biblia completa, hermanos. Entonces, ¿cuál es el Adonai que confiamos? Si la fe viene de acá, entonces no quiero pensar cómo está la fe de nosotros. ¿Cómo es posible que nunca nos hemos leído Jeremías, Ageo, todos los libros? Es que ya es hora que nos hubiéramos leído la Biblia completa. Pero llegando a raíces hebreas se nos volvió peor, porque solo estudio parachá. Entonces solo estudio Pentateuco. Y no sé qué pasó con los profetas, solamente el pedacito de la Torá. Pero es que si solamente leemos parachá y no como cosa propia, también leo el resto de la Biblia. Hay muchos libros de la Biblia que usted no se las leería nunca, porque hay algunos que no están dentro de la parachá. Entonces, si nos vamos a quedar solo con raíces hebreas y solo eso, o sea, solo lo físico, como decía Yeshua, estamos haciendo cosas, pero
se nos vuelven tan cuadriculados que olvidamos lo otro, olvidamos la oración, la vigilia, el ayuno, leer el resto de la palabra. Se nos olvidó lo que nos enseñaron en los niveles anteriores, porque si pasamos por el nivel 2 y 1, fue porque Adonai quería. Él quería que allá aprendiéramos cositas y luego pasáramos a aprender esto adicional, para hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Esto sí lo quiero que por favor lo digan conmigo. Hagamos esto sin dejar de hacer lo otro. Acordémonos de eso todos los días. Hagamos el Shabbat sin dejar de orar. Leamos la Parashá sin dejar de leer el resto de la Biblia. Hagamos la verajá del shofar y del talit, sí, sin dejar de ayunar. Hagamos el jala y el vino, claro, sin dejar de hacer ayuno y vigilia. Sin dejar de tener relación diaria con Adonai. Sin dejar de hacer itbodedut, como dicen por ejemplo los judíos, itbodedut, la oración diaria personal con Adonai. Ellos lo hacen 1 hora diaria. Hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. No sé si ya terminaron de copiar, de escribir allí. El 3. Miraba más allá de sus circunstancias. Miremos el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, como casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Miremos esto. Miraba más allá de las circunstancias y con esto cierro. Recordemos que no se trata de que la situación sea posible, es que para que sea un milagro tiene que haber sido imposible. Recordemos también en qué tenemos los ojos puestos, porque Pedro cuando caminó por sobre el agua, ¿será que eso es posible? No. ¿Caminar sobre el agua es posible? Pero Pedro lo hizo, porque tenía su mirada puesta y fija en Yeshua. Entonces miraba más allá de las circunstancias. ¿Y qué es mirar más allá de las circunstancias? Mirar a Yeshua y sus promesas. Y el último punto ya lo vieron allí, agradeciendo a Adonai por adelantado. Versículos 20 y 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Adonai, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahí ya la había recibido. No, pero durante los 24 años, ¿qué hacía él durante los 24 años? Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Mientras pasaron los 24 años, ¿qué estaba haciendo? Dando gracias. Gracias, Padre, porque tú lo prometiste y va a ser. Gracias, no lo veo. Pasó 1 año, gracias Padre porque tú me vas a dar descendencia. Pasó 2 años, pero gracias Padre porque tú me vas a dar descendencia. 24 años, gracias Padre porque tú vas a hacer la descendencia. Y entonces Adonai le dio la descendencia. Agradecía en medio del problema. Vamos entonces a dejar allí porque se pasó el tiempo, pero vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, allá en su casa, donde está, en la sala, en su habitación, en el lugar de reunión donde esté. Y vamos a orar. Esta es una oración del corazón, no va a estar escrita. Va a ser de su alma. Va a ser recordar cómo es cuando me pongo en los zapatos de Abraham, cuando yo esté pasando por alguna de las fases que acabamos de ver hoy. Y vamos a decir, Adonai Todopoderoso. Siga allí usted orando también en su corazón. Mientras yo oro acá, usted ore allí. Padre de gloria, Padre de honra, Padre de poder y de justicia. Padre mío y Adonai mío, mi libertador. Padre de la gloria, quizás hoy en día no he podido pasar de una de las fases en las que acabamos de ver, porque quizás estoy desesperada, o porque quizás se me murió el sueño, o quizás ni siquiera ya sueño. Padre, quizás las dificultades me han ahogado como los espinos ahogan la semilla. Padre de la gloria, quizás estoy a punto de ver la victoria y no la he visto porque siento que se me murió la visión, que se me murió el sueño, Padre. Oh Padre, pero yo te pido en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach
En el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, yo te pido, Padre, que me ayudes a pasar a la siguiente fase, que me ayudes, Padre, a poder ver lo que tengo que ver, a sentir lo que tengo que sentir, a comenzar a buscarte como tengo que buscarte, Padre. Yo quiero tener fe. Yo quiero tener la fe para poder ver la victoria, para poder llegar a la fase 6, Padre. Quizás llevo mucho tiempo esperando, pero Padre, tú lo has prometido. Y si tú lo prometiste, Padre, yo lo creo. Adonai poderoso, te pedimos hoy que todo tu pueblo, Padre, y también todo Israel, casa integral en las naciones, podamos, Padre de la gloria, avanzar en ti y podamos seguir adelante en ti. Y podamos, Padre, ver cómo se fortalece nuestra fe. Va a ser difícil, ya sabemos que sí. Tú no lo has mostrado, pero podemos salir adelante porque no hay milagro si no se vuelve difícil. Padre, no quiero ser tampoco una persona mediocre que nunca ha visto milagros porque nunca ha querido pasar por dificultades. Si es necesario, yo solo te pido, atráeme con cuerdas de amor. Padre, ayúdame con tu amor a que no sea tan duro. Pero ayúdame a atravesar ese problema. Ayúdame a atravesar ese inconveniente. Ayúdame a resistir, a seguir teniendo la esperanza, porque quiero ver cómo se glorifica tu nombre en ese milagro que tú vas a hacer en mi vida. Por favor, Adonai, no abandones nunca la obra de tus manos. Yo te lo ruego, te lo pido y te lo suplico en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.